El régimen cubano avanza en su proceso de autodestrucción. La mediocridad con la que la dictadura maneja la crisis sistemática pone al doblar a la esquina un estallido de una gran rebelión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La dictadura cubana ha tratado por todos los medios de evitar que en el caluroso verano de 2023 se realice un levantamiento popular como el ocurrido el 11 de julio de 2021. Esta vez ha utilizado todo tipo de acciones, desde el aumento de las medidas represivas y amenazas a la población con pena de muerte, hasta las de sembrar falsas esperanzas de mejoras económicas. Sin embargo, a pesar de que han logrado bajar el nivel de los apagones temporalmente, no han podido controlar la subida inflacionaria que ya sobrepasa los 230 pesos por dólar. Lo cierto es que la isla se ha convertido en un polvorín que puede explotar en cualquier momento. Los parches utilizados por el régimen cubano para apaciguar la crisis multisistemática que atraviesa el país no parecen ser suficientes para apuntalar el derrumbe que se avecina, el cual parece que llegará de la mano de la crisis inflacionaria, porque esta no da indicios de detenerse, sino todo lo contrario. Un país que no produce no puede controlar la crisis inflacionaria. La capacidad de compra del régimen cubano se ha reducido en un 70% desde 2013 hasta la fecha actual debido al declive productivo. Este descalabro no es resultado de las sanciones de Estados Unidos, como algunos economistas tratan de acuñar. En todo caso, es el resultado de la propia incompetencia del régimen cubano de reformar estructuralmente su fracaso e ineficiente modelo económico. Esta profunda desaceleración productiva se ha producido paulatinamente en el periodo 2013-2021 como parte de un proceso de degradación de la economía que ha hecho involucionar sus industrias y declinar considerablemente sus exportaciones. Esto ha significado que se cree una brecha para separar el aumento de las importaciones y la reducción de las exportaciones a niveles mínimos, lo cual ha desbalanceado totalmente la balanza de pagos. En este sentido, el régimen cubano se ha quedado sin capital financiero y ha dejado de cumplir sus compromisos de pagos con los acreedores. Como consecuencia, ha perdido decenas de proveedores y se ha hecho creciente la desconfianza de sus acreedores, lo cual ha conllevado recientemente a tener 2 juicios en el Tribunal Comercial de Londres por ser un mal pagador. En este periodo de tiempo, la economía cubana ha tenido una pérdida acumulada de ingresos por un valor de 29.64 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de La Habana que fuera condonada por Rusia en 2015. Los rubros más importantes de la economía cubana generaron 17.401.052 millones de dólares en ingreso en el año 2013, mientras que en 2021 había caído a 5.184 millones. Esto significa un drástico declive de un 70.20% en tan solo 8 años. Semejante declive no se debe ni al embargo ni a las acciones implementadas por la administración de Donald Trump contra la dictadura cubana, sino al mal manejo de la economía. Esta situación ha llevado al poder de compra del régimen cubano a los niveles más bajos en las últimas 3 décadas, dando lugar a una crisis multisistemática que ha puesto a la economía cubana en peores condiciones que cuando ocurrió el denominado periodo especial en la década de 1990. La actual situación ha provocado la quiebra de las mayorías de las empresas estatales, cuya supervivencia depende del caótico sistema centralizado de asignación de divisas para poder realizar sus operaciones de importación. El declive profundo que ha tenido las exportaciones ha marginado la dinámica productiva del sector estatal cubano. En otras palabras, el país ha perdido su capacidad productiva y por lo tanto su capacidad de exportar y obtener divisas. La lenta recuperación del turismo, el declive de la exportación de servicios médicos y la reducción de las remesas en un 45.1% han acrecentado aún más el déficit de divisas del régimen cubano. En el caso de las remesas,
cobra vital importancia, puesto que, además, el 80% de las que están llegando al país lo hacen por vías informales. Esto significa que van a parar al circuito del mercado informal, que cada vez cobra más fuerza y es el que en realidad está controlando actualmente la dinámica de la tasa de cambio en el país. Las MIPYMES inflaman la crisis inflacionaria del mercado cubano, dada la falta de línea de crédito, la pérdida de proveedores y la desconfianza de los deudores. El régimen trata de maniobrar para resolver la importación de productos a través de MIPYMES controladas por la dictadura. La nueva puerta de salida que se ha inventado el régimen cubano es la ley de MIPYMES, trasladando a un grupo de ellas la gestión de importación de productos. Para ello, ha tenido que acudir al mercado informal, que es donde se mueve la mayor cantidad de divisas que hoy entra al país, creando un verdadero caos financiero, donde la corrupción florece con rapidez, al tiempo que el Estado inyecta más circulante y sus empresas producen menos, generando una inusitada espiral de subida de precios que se alimenta por la escasez y el aumento de la demanda. La cortina de humo que el régimen cubano ha lanzado a través de las MIPYMES no ha funcionado. En poco más de 2 años, estas apenas sobrepasan las 8.000, cantidad que dista de los estándares internacionales de cualquier economía de mercado y de libre empresa. Por ejemplo, en República Dominicana existen alrededor de 1.5 millones de MIPYMES, las cuales participan en todos los sectores de la economía sin ningún tipo de opresión y de trata gubernamental. Lo anterior denota que el proceso de MIPYMES en Cuba es extremadamente selectivo y no un verdadero movimiento reformista de la economía. Más bien, es parte de la estrategia de mutación de un modelo mafioso que ha escogido la cúpula gobernante y los oligarcas de Gaesa. Estas MIPYMES timbiriches, que son el último eslabón de la cadena de venta al consumidor final, tienen que trasladar al precio final de los productos los costos de la compra de mercancía, la depreciación de la tasa de cambio y un porcentaje de ganancia para poder tener una operación rentable y cubrir los costos y gastos. El régimen cubano es el que más sufre. Esta escalada inflacionaria ha dejado a los bancos prácticamente sin efectivo. La gente tiene que pasar horas en las colas para poder extraer dinero. Los cajeros automáticos carecen de billetes, por lo que se dificulta mucho a los trabajadores y pensionados acceder a sus propios fondos para hacer sus compras. Sin duda alguna, bajo la administración de Díaz-Canel, el pueblo cubano ha aumentado su sufrimiento de manera exponencial, comparado con los mandatos previos de los dictadores Fidel y Raúl. Bajo el mandato del actual gobernante, la economía cubana ha alcanzado la inflación más alta en 63 años de economía centralizada. El régimen cubano avanza a toda prisa en su proceso de autodestrucción. La realidad de la crisis así lo demuestra. El alivio temporal de los apagones no ha traído un respiro para los cubanos, quienes, agobiados por la escasez de alimentos, medicamentos, la falta de transporte, de suministro de agua potable y de libertades, ahora tienen que sumar una inflación imparable que ha reducido el poder adquisitivo de las familias a la mínima expresión. Esta crisis tiene un mayor potencial de poder explosivo que la propia crisis energética que afronta el país y que, junto a otras causas, condujo al estallido social del 11 de julio de 2021. La grave situación que genera actualmente la crisis inflacionaria en las familias cubanas puede convertirse en un elemento desequilibrante imparable en los últimos meses si no se detiene oportunamente con una verdadera reforma estructural de la economía que libere de una vez las fuerzas productivas del país y que saquen del canceroso limbo improductivo en la ideología comunista y la burocracia estatal que la tienen enterrada. Hoy, miles de familias cubanas apenas comen una vez al día. Miles de niños y ancianos no tienen que desayunar. La falta de esperanza ha priorizado en la familia cubana el interés por emigrar y escapar del infierno comunista por encima del interés por quedarse en el país y tratar de sobrevivir. Pero la válvula de escape se ha cerrado con un proceso de parole que no se mueve y que ha dejado varadas las esperanzas de millones de cubanos de poder escapar de la isla
y encontrar un futuro mejor fuera del país. Esta masiva y enajenante frustración se ha acumulado en forma de ira ciudadana, en la medida en que la inflación martilla con fuerza los bolsillos de los cubanos y ahoga en el hambre el estómago de millones de seres humanos que han perdido la esperanza de tener una vida digna y próspera en la tierra que los vio nacer. Cuando el hambre aprieta, no hay terror que pueda con ella. La mediocridad con la que el régimen cubano maneja y ha manejado la crisis multisistemática que hoy atraviesa el país ha puesto al doblar la esquina un estallido de una gran rebelión, y esta vez no creo que sea pacífica como la del 11 de julio de 2021. Esperemos, mis hermanos, que pronto podamos despertar de esta terrible pesadilla. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Padre vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.